El empresario abrió la puerta del cuarto y se quedó en shock al ver lo que la empleada de limpieza estaba haciendo ahí dentro. Javier Torres llegó a su casa un poco más tarde de lo normal. Era jueves, y la junta con los socios se había alargado más de lo previsto. Estaba cansado, harto del tráfico, y con un dolorcito en la cabeza que no lo dejaba en paz desde la tarde. Dejó las llaves sobre la barra de la cocina y subió las escaleras directo a su recámara. Ni se fijó si había alguien en casa. Total, él vivía solo desde hacía años, así que el silencio era algo que ya ni notaba. Cuando empujó la puerta de su cuarto, no esperaba ver a nadie ahí dentro, mucho menos la escena que estaba por congelarlo. Mariana López estaba de espaldas, inclinada sobre su escritorio. Tenía los codos apoyados en la superficie y estaba contando fajos de billetes. Había varios montones acomodados con una precisión que no parecía casual. Cada paquete estaba ordenado con una banda de plástico y separado por denominación. Se notaba que no era dinero suelto o maltratado. Eran billetes nuevos, sin marcas, sin dobleces. Javier se quedó parado en la puerta, sin decir nada al principio. Lo primero que pensó fue que lo estaban robando, pero algo en la postura de Mariana no cuadraba con eso. No se movía como alguien que había sido sorprendido haciendo algo malo. Más bien parecía enfocada, como si estuviera tratando de entender lo que tenía enfrente. Mariana giró la cabeza apenas lo escuchó entrar. Se notaba que se asustó, pero no fue una reacción de culpa. Era miedo, sí, pero más como si estuviera en medio de algo que no podía explicar. Javier frunció el ceño, se acercó con paso firme y preguntó qué estaba haciendo. Ella dio un paso atrás, levantando las manos en señal de que no tenía nada que esconder. «Licenciado, no es lo que parece. Encontré esto debajo de su cama», dijo ella, todavía con la voz temblorosa. Estaba limpiando, y al mover la base para sacudir, sentí algo raro. Pensé que era una caja o algo olvidado, pero cuando saqué los cojines de abajo, estaba todo esto. Y no solo eso, había esto también. Mariana le extendió un cuaderno viejo, de esos con espiral y hojas ya amarillentas, con algunas páginas dobladas. Javier lo tomó sin decir nada. En la portada, escrita con pluma negra, estaba la palabra «importante», subrayada varias veces. Abrió la primera hoja, y lo que vio lo hizo sentarse de golpe en la orilla de la cama. Eran anotaciones hechas a mano, algunas con fechas, otras con nombres. Había cantidades, lugares, referencias a reuniones, hasta nombres de cuentas bancarias. Mariana se quedó parada frente a él, apretando las manos, esperando a ver si él reaccionaba de forma violenta o simplemente salía corriendo a llamar a la policía. «Esto no es mío», fue lo único que dijo Javier, mirando la cantidad de dinero. Mariana asintió, como si ya lo supiera. «Lo encontré metido entre una caja de zapatos vieja», dijo. Al fondo había una carta. No quise abrirla, pero vi que tenía su nombre y el nombre de su papá. En ese momento, el ambiente cambió. Javier sintió una punzada en el pecho. Su papá, don Alberto Torres, había muerto hacía menos de un año en un accidente de auto. Desde entonces, las cosas no habían vuelto a ser iguales. Su relación con él había sido complicada, sobre todo en los últimos años. No terminó en malos términos, pero tampoco como uno quisiera cerrar un capítulo tan importante. Tomó el sobre que Mariana le extendía y vio su nombre escrito con la letra de su padre. Reconocería esa letra en cualquier parte. Lo pensó 2 veces antes de abrirlo. Cuando lo hizo, el corazón se le subió a la garganta. La carta era directa, escrita sin vueltas. Su padre le explicaba que había descubierto un desfalco dentro de la empresa. Lo había llevado a cabo alguien de su entera confianza, Ricardo Mendoza, su socio y amigo desde hacía años. Alberto contaba cómo empezó a sospechar al notar movimientos raros en las cuentas. Decidió investigar por su cuenta, sin decirle a nadie. Lo que encontró fue grave. Ricardo usaba el nombre de la empresa para mover dinero en negocios ilegales, lavado, transferencias ocultas, contratos falsos, y lo peor de todo, había usado el nombre de Javier como firmante en varios de esos papeles. Javier sintió que se le bajaba la presión. Volteó a ver a Mariana, que seguía en silencio, como esperando que todo eso fuera una locura pasajera. Ella no se movía, no quería ni respirar. Él siguió leyendo. En la carta, su padre le pedía que tuviera cuidado. Decía que no sabía hasta dónde podía llegar Ricardo, que temía por su vida. Le explicaba que por eso había dejado escondido ese dinero y el cuaderno, que si algo le pasaba, Javier sabría dónde buscar. Javier no sabía qué pensar.
Las manos le temblaban, y la carta parecía volverse más pesada a cada renglón. Era demasiada información de golpe. Mariana aprovechó el momento para hablar. Yo no sabía qué hacer. Pensé que si se lo decía a otra persona, podrían decir que fui yo, pero no podía quedarme callada, y no quise esconder nada. Por eso le dejé todo en el escritorio, y me quedé aquí, esperando a que regresara. Javier se levantó, caminó de un lado a otro de la habitación. Todo lo que creía seguro, de repente se tambaleaba. Ricardo, su socio, su supuesto amigo, alguien que conocía desde la universidad, lo había traicionado, y no solo a él, también a su papá. Mariana había estado en el lugar y momento exacto. De no haber encontrado eso, probablemente nunca habría sabido la verdad. Necesitaba pensar. Necesitaba confirmar que todo era real. Volvió a revisar el cuaderno. Buscó los nombres, los lugares. Había fechas que coincidían con viajes, con juntas. Había anotaciones sobre transferencias, algunas de cuentas en el extranjero. Todo encajaba de forma escalofriante. Mariana se atrevió a acercarse un poco y le preguntó si estaba bien. Javier levantó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo. Aunque ella no tenía nada que ver con sus negocios, había demostrado más honestidad que muchos de sus socios. «Gracias», dijo él, en voz baja. «Gracias por no guardártelo». Mariana sonrió apenas, con nerviosismo. No sabía si quedarse o salir de la habitación, pero algo en su interior le decía que acababa de meterse en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Y tenía razón. Javier se quedó despierto toda la noche. No podía dormir. La carta seguía en sus manos, arrugada por tanto apretarla. Se sentó en la misma silla donde Mariana lo había encontrado horas antes y volvió a leerla desde el principio. No había forma de que eso fuera una broma o una exageración. Era la letra de su papá, con esa forma medio apretada que tenía para escribir, como si siempre estuviera corriendo contra el tiempo. Cada palabra se sentía más dura que la anterior, no solo porque hablaba de traición, sino por el tono. No era una carta para despedirse ni para decir te quiero, era una advertencia. Si estás leyendo esto, es porque algo me pasó y tú estás en peligro. Esa frase, sola, ya era suficiente para dejarlo helado. Don Alberto le explicaba que todo empezó cuando notó que los números de la empresa no cerraban como antes, que al principio pensó que era un error de contabilidad o algún problema en los reportes. Pero entre más revisaba, más raro todo se volvía. Había depósitos a cuentas que nadie conocía, gastos sin justificar, y nombres de proveedores que no existían. Como no quería armar un escándalo sin pruebas, se puso a investigar solo. Había noches en que se quedaba hasta las 3 o 4 de la mañana revisando papeles, cruzando información, viendo correos viejos, y fue así como descubrió lo peor. Su socio de toda la vida, Ricardo Mendoza, estaba detrás de todo. Javier leía y se le revolvía el estómago. Ricardo no solo movía dinero a escondidas, también había creado empresas falsas con prestanombres. Usaba a la constructora como fachada para lavar dinero, pero eso no era todo. También había invertido en negocios turbios, importaciones ilegales, licitaciones compradas, hasta vínculos con personas que Javier jamás habría querido tener cerca. Don Alberto descubrió que Ricardo usaba su nombre en algunos documentos, como si fueran autorizaciones suyas. Lo peor es que todo estaba cuidadosamente disfrazado. A simple vista parecía que todo estaba bien, pero si uno se metía a fondo, como lo hizo su papá, el desastre estaba ahí, esperando explotar. En la carta, don Alberto decía que había logrado juntar varias pruebas, pero que no podía confiar en nadie más. No sabía quién estaba del lado de Ricardo o si alguien más dentro de la empresa estaba metido, y aunque quiso enfrentarlo directamente, se dio cuenta de que eso podía costarle caro. «Ya no me siento seguro», escribió. «Hay cosas que no puedo probar en este momento, pero si algo me pasa, tú sabrás qué hacer». Javier sintió una mezcla de enojo, tristeza y culpa. No entendía por qué su papá no le contó nada en vida, por qué cargó con todo eso solo, pero también sabía cómo era él, terco, orgulloso, de los que creen que pueden con todo sin pedir ayuda. Aún así, dolía, mucho. La idea de que hubiera muerto sabiendo que lo traicionaban, que lo usaban, que lo habían acorralado, era demasiado. La carta no solo contaba lo que había pasado, también explicaba lo que dejó atrás, el dinero escondido, el cuaderno con los datos y una lista con nombres que debía revisar. Algunos de esos nombres eran conocidos. Javier los había visto en reuniones, los había saludado de mano, incluso había brindado con ellos en cenas navideñas. Ahora,
Según lo que decía su padre, podía ser que varios supieran lo que hacía Ricardo y se hacían los locos. La cosa era más grande de lo que pensaba. Afuera empezaba a amanecer. La luz apenas se colaba por las cortinas. Javier bajó a la cocina en silencio. No tenía hambre, pero necesitaba moverse. Se preparó un café y se quedó ahí, con la taza en la mano, viendo hacia ningún lado. De pronto, escuchó pasos. Mariana apareció con la cara pálida, ojeras marcadas y el cabello recogido a medias. Se notaba que tampoco había dormido. Estaba vestida con la misma ropa del día anterior. «¿Le molesta si me preparo un té?», preguntó en voz baja. Javier negó con la cabeza. Ella se acercó despacio, sin saber si hablar o no. Después de unos segundos, se animó. ¿Era cierto lo de la carta? Javier le dijo que sí, todo, que su papá lo había descubierto todo y que por eso, probablemente, estaba muerto. Mariana no dijo nada. Solo se quedó parada, con las manos en la barra, mirando el café que goteaba aún de la cafetera. Luego levantó la vista. «¿Y qué va a hacer?» «No lo sé», contestó Javier. «No tengo idea por dónde empezar, pero no me voy a quedar con los brazos cruzados». Mariana lo miró con seriedad. No parecía la misma chica tímida que limpiaba los baños con la mirada en el piso. Había algo en ella que cambiaba cuando estaba en situaciones así. Era como si hubiera aprendido a mantenerse firme ante el miedo. Quizá era por su madre, doña Elena, que llevaba años enferma y a la que cuidaba desde que tenía memoria. Eso la había hecho fuerte, aunque no lo dijera en voz alta. «Lo que necesite, yo le ayudo», dijo Mariana, sin dudar. Javier se la quedó viendo, sorprendido. Nadie le ofrecía ayuda así de fácil, y menos alguien que, en teoría, no tenía nada que ver con ese mundo. Aún así, no dijo que no. Le creyó. Algo en su manera de hablar, en sus ojos, le dio confianza. Volvieron a subir a la recámara. Revisaron de nuevo el dinero. No era una cantidad cualquiera. Eran cientos de miles, probablemente más de 1 millón. Todo en billetes grandes. Mariana había contado una parte, pero no lo había terminado. Lo hicieron juntos, apuntando todo en una hoja nueva. Después, abrieron el cuaderno. Tenía más detalles de lo que Javier había notado al principio. Su padre había anotado nombres de cuentas, montos, fechas de transferencias, números de folios, hasta iniciales de personas que, según él, estaban involucradas. Pero había algo más. Una hoja escondida entre las páginas. Era una copia en papel del escaneo de un contrato. Ahí aparecía la firma de Javier, pero él nunca había firmado eso. El contrato autorizaba una transferencia de dinero a una empresa que él no conocía. Revisó la fecha y la supuesta firma era de cuando él había estado fuera del país. Era prueba de que falsificaron su firma. Y no una vez. Don Alberto anotaba que había al menos 4 documentos con firmas de su hijo usadas sin permiso. Eso encendió una chispa dentro de él. Ya no era solo la traición a su padre. Era personal. Lo estaban hundiendo poco a poco, dejándolo expuesto a ser parte de algo sucio sin siquiera saberlo. Si alguien más encontraba esos papeles antes que él, lo podrían haber acusado de todo. Su prestigio, su empresa, su nombre, todo se habría ido a la basura en segundos. Mariana, sentada a su lado en el piso, seguía pasando hojas. De pronto, señaló una frase subrayada con marcador rojo. Decía: «Si algo me pasa, busca en la oficina. Hay más en la caja fuerte». Ambos se miraron. Sabían lo que tenían que hacer y sabían que ya no había marcha atrás. Javier se levantó antes que el sol. No había pegado el ojo, pero ya estaba vestido y listo, con el mismo pantalón del día anterior y una camisa de algodón arrugada que sacó sin fijarse del closet. En la cocina encontró a Mariana con una taza de café en la mano, sentada a la mesa, viendo su celular con una cara seria. Tenía la mirada clavada en algo, pero en cuanto lo vio entrar, dejó el teléfono a un lado. «¿Durmió algo?», preguntó ella. «Nada», respondió Javier, rascándose la nuca. Se sentó frente a ella, la taza en la mano, y se hizo un silencio largo. No incómodo, pero sí denso. Los dos sabían que lo que venía no iba a ser fácil. Estaban metidos en algo muy serio, y cualquier paso mal dado podía costarles más de lo que imaginaban. Mariana rompió el silencio. «Estuve pensando, si su papá decía que había más cosas en la caja fuerte, tal vez ahí está lo más importante, o lo que podría probar todo». Javier asintió. Lo había pensado también, pero no podía ir en horario normal. La oficina abría a las 9, y para entonces, Ricardo y otros empleados ya estarían moviéndose por todos lados. No podía arriesgarse a que lo vieran revisando papeles, o peor aún,
que alguien avisara a Ricardo. La desconfianza ahora estaba en todos lados. Tengo llave maestra y los códigos de seguridad. Podríamos ir de madrugada. Entramos, revisamos y salimos antes de que amanezca. No le avisamos a nadie, dijo Javier. ¿Quiere que lo acompañe?, preguntó Mariana, sin titubear. Javier dudó, no porque no confiara en ella, sino porque sabía que la estaba metiendo en algo muy delicado. Pero luego pensó en lo sola que estaba Mariana, en cómo ella había enfrentado el miedo de quedarse en esa recámara con el dinero y la carta, en vez de huir. Se quedó para hacer lo correcto, sabiendo que podía meterse en problemas. Esa clase de gente no se encuentra todos los días. Sí, vamos los dos. Salieron esa misma noche, a la 1 de la mañana. Javier manejó su camioneta en silencio. Las calles vacías, la ciudad dormida. Mariana iba a su lado, con el pelo recogido en una coleta baja y una chamarra de mezclilla que le quedaba grande. No hablaban mucho, solo lo justo. La tensión se sentía en el aire. Cuando llegaron al edificio, todo estaba oscuro. Javier bajó primero y desactivó la alarma externa. Mariana lo siguió, cerrando la puerta del copiloto con cuidado. Entraron por la puerta trasera, usando una llave que solo él y 2 socios más tenían. Subieron por las escaleras, sin prender las luces. En el piso 4 estaba la oficina principal. Javier tecleó el código y empujó la puerta de cristal. El clic seco del seguro los hizo contener el aliento. Dentro, la oficina olía a cerrado. Ese olor que tienen los lugares cuando llevan horas sin que nadie los pise. Javier fue directo a su despacho. Mariana se quedó en la puerta, mirando todo con atención. Cada escritorio, cada papel fuera de lugar. Aunque nunca había estado ahí, algo en su instinto le decía que tenía que estar alerta. La caja fuerte estaba detrás de un cuadro que colgaba en la pared lateral, justo frente al escritorio. Era una caja mediana, digital. Javier metió la clave sin titubear. 0523-19280. La fecha de su nacimiento. Al abrirla, vieron 2 carpetas negras, una USB y un sobre grueso cerrado con cinta. Javier sacó todo y lo puso sobre el escritorio. Mariana entró al despacho y se acercó. Empezaron por las carpetas. La primera tenía copias de contratos firmados por diferentes personas, pero todos con el membrete de la empresa. Muchos estaban alterados, fechas cambiadas, montos inflados, firmas falsas. Mariana señalaba detalles que a simple vista pasaban desapercibidos. Javier no decía nada, solo anotaba en su libreta cosas importantes. La segunda carpeta era aún más delicada. Estados de cuenta, registros de transferencias, cartas de bancos en el extranjero. Había movimientos enormes que no aparecían en la contabilidad oficial. La USB contenía archivos escaneados, fotografías de reuniones, algunas tomadas a escondidas, como si alguien las hubiera captado sin que los demás se dieran cuenta. En una de ellas aparecía Ricardo en una comida con 2 hombres que Javier conocía por nombre, pero nunca había tratado. Eran empresarios con mala fama, de esos que hacen dinero rápido y nadie sabe cómo. Mariana reconoció a uno de ellos. Dijo que lo había visto salir de la casa hace unos meses, en una camioneta negra con placas del estado vecino. El sobre, en cambio, era más personal. Contenía una libreta más pequeña, escrita por don Alberto. Ahí hablaba de sus sospechas sobre ciertas personas dentro de la empresa. No mencionaba a Mariana, pero sí a otras empleadas y asistentes, dejando claro que no todos eran de fiar. También anotaba su intención de dejar una copia de todo en un lugar seguro, pero no decía cuál. Cuando terminaron de revisar todo, eran casi las 5 de la mañana. El cielo empezaba a aclararse. Javier guardó todo en una mochila. Mariana se estiró los brazos y soltó un suspiro. «Esto lo cambia todo, ¿verdad?» «Sí», respondió él. «A partir de hoy, nada va a ser igual». Salieron por donde entraron, con la misma calma. Al llegar a la casa, Mariana fue directo a su cuarto. Javier se quedó en el estudio, con las carpetas frente a él. Sabía que ahora tenía pruebas sólidas, pero también sabía que eso significaba que estaba en guerra, una guerra silenciosa, donde no podía confiar en nadie, salvo en ella. Horas más tarde, se cruzaron en la cocina. Mariana ya se había bañado, tenía el uniforme de limpieza puesto, pero la expresión en su cara era distinta. Ya no parecía una empleada más. Había algo en su mirada que decía: «Estoy dentro de esto contigo, pase lo que pase. Voy a tomar unas decisiones», le dijo Javier, «y cuando lo haga, todo va a cambiar. Quiero que te quedes cerca. Necesito ojos dentro de la casa. Gente viene, gente va. Tú ves cosas que yo no alcanzo a ver». Mariana no tardó en responder. «Claro que sí. Yo le aviso si escucho o veo algo raro.
No se preocupe. Javier le agradeció con la mirada. No sabía cómo expresarle lo que eso significaba. Nunca se habría imaginado que una empleada, la hija de una mujer enferma que vivía en una casita del otro lado de la ciudad, se convertiría en su aliada más leal. Y ahí, sin decirlo directamente, se formó una alianza que iba a cambiarles la vida a los dos. Esa noche no hubo descanso, ni para Javier ni para Mariana. El cansancio estaba ahí, sí, pero el miedo, la adrenalina y la urgencia lo aplastaban. Javier pasó todo el día encerrado en su estudio, revisando una y otra vez los papeles que habían sacado de la oficina. Hacía anotaciones, conectaba fechas, buscaba coincidencias. A cada nuevo dato, su cabeza se llenaba de más preguntas. Mariana, por su parte, fingía que todo era normal. Limpiaba la sala, tendía la cama de Javier, atendía algunas llamadas de servicio y, mientras tanto, memorizaba rostros, recordaba conversaciones sueltas y anotaba en su celular todo lo que le parecía raro. Después de la comida, Javier le pidió que se sentara con él. Estaban los dos solos en el comedor, con los ventiladores encendidos porque hacía un calor seco, de esos que parecen pegarse a la piel. Él abrió una de las carpetas y le mostró un documento. «Mira este contrato. Es del año pasado. Se supone que autoricé la venta de maquinaria a una empresa de Monterrey, pero esa maquinaria nunca salió de aquí. Ni siquiera existe esa empresa. Es fachada. Y la firma es falsa». Mariana lo vio con atención. Tenía los ojos cansados, pero aún así no perdía detalle. «¿Y qué significa eso? Que están usando mi nombre para hacer operaciones falsas. Me están metiendo en negocios chuecos sin que yo lo sepa. Y lo peor es que si un día alguien investiga, el responsable voy a ser yo. No, Ricardo». La boca de Mariana se torció levemente, como si intentara contener algo que no quería decir. «¿Y si ya hay gente sospechando?» Javier la miró fijo. Esa idea ya le había cruzado por la cabeza más de una vez. «Por eso necesito moverte con cuidado, Mariana. Nadie puede saber que tú estás ayudándome. Si algo pasa, van a pensar que fuiste tú quien filtró la información, o que tú escondiste ese dinero, y no te voy a poner en peligro». Mariana bajó la mirada por un segundo, pero cuando la volvió a levantar, ya estaba decidida. «Yo no le tengo miedo a Ricardo ni a nadie de esos. Solo me preocupa mi mamá. Si algo le pasa a ella por esto…» Javier la interrumpió. «Nada le va a pasar, te lo prometo». Ella asintió. Y no se habló más. A las 2 de la mañana, salieron de nuevo. Javier había recibido una alerta en su correo. Uno de los sensores de movimiento en el área de archivo de la oficina se había activado por unos segundos. Era raro, porque a esa hora no había nadie ahí, ni guardias. Usaban un sistema automático de alarmas conectado a su celular. Nadie más tenía acceso a esas notificaciones, ni siquiera Ricardo. Javier sospechaba que alguien había ido a buscar algo. Quizás sabían que la caja fuerte ya no estaba completa. Quizá alguien escuchó algo, vio algo, o simplemente lo olió en el ambiente. Era una posibilidad que no podía ignorar. Le pidió a Mariana que lo acompañara de nuevo. Esta vez no iban a buscar pruebas. Esta vez iban a ver si alguien más ya estaba moviendo las piezas. Entraron por el mismo lugar, en silencio, con una linterna pequeña y sin prender las luces principales. Todo estaba aparentemente normal. Subieron al cuarto piso y avanzaron hasta el área de archivo. Esa parte del edificio era la más antigua. Tenía archivadores metálicos, cajas apiladas, carpetas con etiquetas rojas y azules. Todo olía a papel viejo y humedad. Javier abrió la puerta con su llave. Entraron despacio, cuidando de no hacer ruido. Revisaron las cerraduras de los muebles, las puertas de los gabinetes, los estantes. Nada parecía forzado, pero Mariana notó algo. Una caja había sido movida. Tenía una capa de polvo encima, pero se notaba que alguien la había levantado y vuelto a poner en un lugar distinto. Javier la abrió con cuidado. Estaba vacía, pero en la parte inferior tenía una etiqueta que decía «Revisión Legal 2022». Era justo el año en que, según su papá, empezó a sospechar del fraude. ¿Alguien vino por esto?, preguntó Mariana. Eso parece. No había cámaras en esa área. Era una de las pocas zonas sin vigilancia, por razones que Javier nunca había cuestionado. Hasta ahora. Salieron del archivo y recorrieron el pasillo que daba a los cubículos de los socios. Todo seguía oscuro. Pero al llegar a la oficina de Ricardo, Mariana lo detuvo con una mano. Se agachó y señaló algo en la alfombra. Era una pisada húmeda, como si alguien hubiera entrado poco antes con los zapatos mojados. Javier se agachó para verla bien. El rastro iba desde la puerta hasta el escritorio de Ricardo. Lo más inquietante
es que la puerta no tenía señales de haber sido abierta a la fuerza. Alguien usó llave. Quizá él mismo, murmuró Javier. Regresaron rápido al despacho principal. Javier volvió a guardar las carpetas y documentos en la caja fuerte. Pero esta vez tomó una decisión. Había que digitalizar todo. No podía correr el riesgo de que esos papeles desaparecieran. Le pidió ayuda a Mariana, y durante las siguientes horas escanearon todo en un disco duro externo. Lo hicieron sin hablar mucho. Solo el sonido del escáner y los clics del teclado llenaban el espacio. A las 6 de la mañana terminaron. Volvieron a casa en silencio. El sol apenas comenzaba a asomar. Javier dejó a Mariana en la entrada del servicio y se fue directo a su recámara. No quería que la vieran entrar con él. Por ahora, ella tenía que seguir siendo solo la muchacha de limpieza. Más tarde, ese mismo día, Mariana notó algo extraño. Mientras limpiaba la sala, vio a Natalia Durán, la asistente personal de Ricardo, entrando a la casa sin avisar. Natalia saludó a uno de los empleados y fue directo al despacho de Javier. Él no estaba en casa. Mariana se acercó lo más que pudo sin ser vista. No escuchó todo, pero alcanzó a oír cómo Natalia hablaba por teléfono, diciendo: «Sí, ya busqué, pero no está. Tal vez lo movió. Tengo que revisarle el estudio». Mariana corrió a su cuarto. Respiraba agitada. Natalia estaba buscando algo, y no parecía ser la única. Las cosas se estaban poniendo más oscuras. Ya no era solo Ricardo. Había más gente metida. Gente dispuesta a todo con tal de que la verdad no saliera a la luz. Esa noche, Javier y Mariana se volvieron a reunir. Ella le contó todo. Él cerró los ojos, respiró hondo y le dijo: «Ya no estamos viendo solo un fraude. Esto es otra cosa, más grande, más sucio. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que tengamos que hacer», contestó él. «Pero ahora tenemos que ir un paso adelante, siempre». Desde afuera, Ricardo Mendoza seguía siendo el mismo de siempre. Sonriente, bien vestido, puntual en las juntas y siempre con algún comentario simpático para romper el hielo. A cualquiera que lo viera, le costaría creer que ese tipo podía estar metido en algo tan sucio. Pero ahora Javier ya no lo veía igual. Lo conocía de toda la vida, pero después de leer la carta de su padre, después de revisar los papeles y ver las pruebas con sus propios ojos, no podía evitar notar cosas que antes pasaban desapercibidas. La forma en que hablaba, cómo esquivaba ciertos temas, su risa fácil, todo le parecía falso. La primera vez que lo enfrentó, lo hizo con cuidado. Fue en una reunión de socios al mediodía. Estaban en la sala principal de la oficina, con aire acondicionado y café caliente sobre la mesa. Javier tenía en sus manos una hoja de contabilidad del último trimestre. Fingió una duda. «Oye, Ricardo, aquí hay un movimiento raro en los gastos de representación. ¿Tú sabes de qué es esto?» Ricardo se inclinó hacia él, tomó la hoja con calma y la revisó por unos segundos. Luego sonrió como si nada. «Ah, sí. Eso es de un viaje a Guadalajara. Lo hicimos en febrero. ¿Te acuerdas? Fue cuando cerramos el trato con los del proyecto nuevo». Javier asentía, pero por dentro se le revolvía el estómago. Sabía que ese gasto no estaba relacionado con ningún proyecto real. Lo había visto en la libreta de su papá, bajo la categoría de transferencia sospechosa. «Sí, claro», respondió Javier. «Solo que no encontré los comprobantes». Ricardo hizo un gesto de molestia leve, como si estuviera harto de que le pidieran cosas básicas. «Se los pedí a Natalia. Ella los tiene. Le digo que te los mande». Javier se quedó callado. Ya había notado que Natalia andaba husmeando en su casa y haciendo llamadas raras. Ahora confirmaba que ella también tenía acceso a todos esos movimientos. Volteó a verla desde la sala de juntas. Ella estaba en su escritorio, con audífonos puestos y tecleando en la computadora como si nada. Pero Javier sabía que esa fachada no iba a durar mucho. Después de la reunión, se encerró en su despacho. Mariana lo estaba esperando más tarde en la casa. Habían acordado no hablar por teléfono para evitar que alguien los escuchara. Mientras tanto, él revisó los correos de Natalia. Tenía acceso como administrador y podía entrar a los registros generales. Ahí encontró algo que lo hizo apretar los dientes. Natalia había reenviado varios documentos desde su cuenta a una dirección externa, que no estaba registrada como oficial. Era un correo personal, uno que no tenía ningún nombre, solo números y letras, y lo había hecho por lo menos 5 veces en los últimos 2 meses. Ricardo no trabajaba solo. Más tarde, esa noche, Mariana llegó con una libreta pequeña, la misma donde estaba anotando todo lo que veía y oía en la casa. Se sentaron en la cocina, con las luces apagadas y solo la lámpara del microondas iluminando el espacio.
Hoy vino Ricardo. Estuvo en su despacho casi 1 hora, pero no habló con nadie. Solo entró, revisó unos papeles y se fue. Lo raro es que uno de los jardineros me dijo que su camioneta estuvo estacionada más de 2 horas. O sea, estuvo dando vueltas o esperando a alguien antes de entrar. Javier tomó nota. ¿Dijo si alguien más entró con él? No. Pero el jardinero me dijo que lo vio hablando con un hombre alto, moreno, con camisa negra. No es de los que vienen seguido. Javier pensó rápido. Esa descripción coincidía con uno de los hombres que salían en las fotos que encontraron en la USB. Un tipo que tenía vínculos con negocios turbios en la frontera. Se llamaba Armando Gaitán, aunque todos lo conocían como El Mono. Según su papá, él era uno de los contactos más fuertes de Ricardo en temas de lavado. El hecho de que estuviera en su casa lo confirmaba todo. Tengo que verlo de frente, dijo Javier. Necesito hablar con él, pero de otra forma. No en la oficina. Algo más directo. ¿Y si se da cuenta de que ya sabe todo? No le voy a dar motivos. Solo quiero verlo reaccionar. Esa oportunidad llegó más rápido de lo que esperaban. Al día siguiente, Ricardo llamó a Javier para invitarlo a cenar. Le dijo que quería hablar de unos temas personales y que prefería hacerlo en un lugar tranquilo. Javier aceptó de inmediato. El lugar, un restaurante discreto, a las afueras de la ciudad, donde solían cerrar tratos importantes. Iban solo ellos dos. Cuando llegaron, Ricardo ya estaba ahí, con una copa de vino en la mano. Se levantó para saludarlo, con esa sonrisa falsa que ahora Javier le notaba en cada gesto. Se sentaron y pidieron la cena. Durante los primeros minutos hablaron de cosas sin importancia. El clima, el tráfico, el torneo de golf que se acercaba. Pero luego Ricardo se puso más serio. Sabes que yo te aprecio, ¿verdad? Siempre has sido como un hermano para mí, y por eso quería decirte algo antes de que lo escuches por otra parte. Javier se mantuvo en silencio. Hay rumores, gente que anda diciendo cosas sobre la empresa, que hay movimientos raros, que alguien está filtrando información. No sé si tú has oído algo. Javier lo miró directo. Sí, he escuchado cosas, pero todavía no tengo claro quién está detrás. Ricardo tomó un sorbo de vino. Su cara no cambió, pero sus ojos sí. Había algo en su mirada que parecía más frío, más calculador, como si estuviera midiendo cada palabra de Javier. Solo quería que lo supieras. Si tú necesitas algo, si hay algo que te preocupa, puedes decírmelo. Aquí estamos para cuidarnos entre todos. La cena siguió, pero Javier ya no escuchaba nada más. Sabía que Ricardo estaba tanteando el terreno, sabía que él sospechaba, y sabía también que esa fachada de socio leal estaba a punto de romperse. Cuando se despidieron, Ricardo lo abrazó fuerte, más fuerte de lo normal, y le dio una palmada en la espalda. «Cuídate mucho, hermano». «Tú también», respondió Javier. De regreso a casa, manejando solo, Javier repasó cada detalle de esa cena. Ricardo sabía algo, pero aún no sabía cuánto, y eso le daba ventaja. Tenía que moverse rápido, tenía que cerrar cada puerta, proteger cada prueba, y sobre todo, mantener a Mariana y a su mamá fuera de peligro, porque ahora sí lo tenía claro. El verdadero rostro de Ricardo ya no era el del amigo de siempre, era el de un enemigo silencioso, y ese tipo era capaz de todo. Ese sábado por la mañana, Mariana se levantó más temprano de lo normal. Estaba inquieta. Desde que Javier le contó sobre la cena con Ricardo, no había podido descansar del todo. Lo había notado tenso, encerrado en su oficina más de lo habitual, contestando llamadas en voz baja y revisando archivos sin parar. Ella, por su parte, hacía lo que podía para mantener los ojos abiertos y los oídos atentos, pero también había otra cosa que la tenía con un nudo en el pecho: su mamá. Doña Elena llevaba varios días con la presión alta y los dolores de espalda más fuertes. Había ido al doctor, pero no estaba siguiendo bien el tratamiento. Mariana insistía en que debía descansar más y cuidarse, pero su mamá era de las que no se quejaban. «Estoy bien», le decía siempre. Pero esa mañana, por fin aceptó la invitación de ir a la casa donde trabajaba su hija. Mariana había insistido mucho en que la conociera, aunque no le explicó todo lo que estaba pasando. Solo le dijo que el señor Javier era bueno y que había ayudado con los medicamentos. La camioneta que mandó Javier llegó a la casa de doña Elena poco después de las 10. Mariana la esperaba en la puerta, con una sonrisa nerviosa. Su mamá bajó despacio, apoyada en un bastón. Llevaba un vestido sencillo, una rebeca de punto, y el cabello recogido con una peineta de mariposa que usaba en ocasiones especiales. «Mira nomás, qué casa tan grande», dijo apenas puso un pie en la entrada. Mariana le tomó la mano con cuidado. «No es tan grande por dentro, mamá. Y usted no se preocupe,
que aquí va a estar cómoda. Javier bajó en cuanto le avisaron que había llegado la señora. Caminó con paso tranquilo, vestido de manera informal, con una camisa clara y pantalón de mezclilla. Al verla, se acercó con respeto y le tendió la mano. «Usted debe ser doña Elena. Soy Javier. Bienvenida a esta casa». Ella le sonrió, amable, con ese gesto que solo tienen las mamás que han pasado por muchas y todavía tienen paciencia para los demás. «Muchas gracias por invitarme. Mariana me habla muy bien de usted». Pasaron a la sala. Mariana sirvió café y galletas, y doña Elena se acomodó en uno de los sillones, mirando todo con curiosidad. No era una mujer que se impresionara fácil, pero sí observadora. Notó los muebles elegantes, los cuadros en la pared, pero también se fijó en lo que faltaba. No había fotos familiares, ni objetos personales. La casa, aunque bonita, se sentía vacía, como si a pesar del lujo, no tuviera vida. «¿Vive solo, joven?», preguntó, con esa manera directa que no ofende, pero va al punto. «Sí», respondió Javier. «Desde hace unos años. Esta casa era de mis papás, pero desde que mi padre falleció, me quedé aquí». Doña Elena lo miró un momento más. No preguntó nada sobre la madre, ni sobre si tenía hermanos. No hacía falta. Había una tristeza clara en sus palabras, y también en sus ojos. Pasaron al comedor, y Javier mandó traer el desayuno para los tres. Comieron tranquilos. Mariana intentaba que todo fluyera normal, pero notaba que su mamá estaba incómoda, no por el lugar, sino porque sabía que había algo más. Después de comer, doña Elena pidió ir al jardín. Quería caminar un poco y estirar las piernas. Javier la acompañó, mientras Mariana iba por unas cobijas porque ya el viento empezaba a correr más fuerte. Se sentaron en una banca cerca de los árboles. «¿Usted conoció bien a su padre?», preguntó ella, con calma. «Sí, claro», respondió Javier. «Trabajamos juntos muchos años. Fue un hombre muy firme, a veces difícil, pero justo. Y murió en un accidente, ¿verdad?». «Sí, eso es lo que dijeron». Doña Elena lo miró de lado. Sus ojos eran pequeños, pero brillaban con fuerza. No tenía necesidad de preguntar más. Ya sabía. «Yo estuve ahí», dijo de pronto. Javier la volteó a ver, sorprendido. «¿Dónde?». «En el hospital, cuando él vino a hacerse unos estudios. Fue unos días antes de que muriera. Yo iba saliendo de una consulta cuando lo vi en el pasillo. Estaba discutiendo con un hombre, un tipo más joven, de traje gris. No sé de qué hablaban, pero se notaba que era algo grave. No se gritaban, pero estaban molestos. Don Alberto se veía tenso, muy alterado. Me quedé un rato observando, y el otro tipo lo tomó del brazo como queriendo controlarlo. Él se soltó y se fue directo al elevador. Javier se quedó mudo. Le mostró a doña Elena una foto que tenía en el celular. Era Ricardo, en una de las reuniones de la empresa. Ella lo miró por unos segundos. «Sí, es ese. Él fue el que discutió con su padre». Sintió cómo se le cerraba la garganta. La imagen era clara. Su padre había intentado enfrentarlo. Tal vez ese fue el momento exacto en que Ricardo decidió que ya no podía permitir que siguiera vivo. Mariana volvió con las cobijas y encontró a su mamá en silencio, con la mirada fija en el árbol de naranjos que decoraba la esquina del jardín. Javier se levantó y entró a la casa. Necesitaba un momento a solas. En su estudio, volvió a revisar la carta. Buscó la fecha en que su padre estuvo en el hospital. Coincidía con la que doña Elena había mencionado. Ese día no estaba en la ciudad. Había viajado por trabajo. Ricardo lo sabía. Lo había dejado solo, sabiendo que algo podía pasar. Sintió rabia, pero también una determinación nueva. Si antes tenía dudas, ahora ya no. Regresó con doña Elena y Mariana. Le agradeció a la señora por lo que le había dicho. Ella solo se levantó despacio, le tomó la mano y le dijo: «Cuídese, joven, cuídese mucho. A veces los que están cerca son los que más daño pueden hacer». Y sin decir más, se despidió. Mariana acompañó a su mamá de vuelta a casa. En el camino, no hablaron mucho, pero al bajarse, doña Elena le tomó el brazo. «Ten cuidado, hija. Este hombre no es malo, pero está rodeado de peligros, y tú estás en medio». Mariana la abrazó fuerte. Sintió un nudo en el pecho. Ya no había marcha atrás. Todo parecía estar en calma, pero Javier sabía que no era así. A cada paso que daba, sentía que lo observaban. Empezaba a tener la sensación de que alguien ya sospechaba que él estaba moviendo las piezas, y no se equivocaba. Las miradas en la oficina eran diferentes. Algunas personas bajaban la vista cuando él entraba. Otros hacían como que estaban muy ocupados,
pero no era difícil notar el nerviosismo en el ambiente. Incluso Natalia, que normalmente era directa y firme, había estado más distante, sonreía menos y hablaba solo lo necesario. Esa noche, al volver a casa después de una jornada larga, lo primero que notó Javier fue que la puerta del estudio no estaba cerrada con llave. Él tenía la costumbre de dejarla asegurada, sobre todo ahora que guardaba copias de los documentos y el disco duro con toda la información. Entró con cuidado. Todo parecía en su lugar, pero una hoja que había dejado encima del escritorio ya no estaba. No era una hoja importante, solo una nota con un par de nombres y fechas que había escrito a mano. Aún así, era su nota, y no se perdía sola. Revisó todo rápido. El disco duro seguía en su sitio, dentro del cajón con llave. Las carpetas estaban donde las había dejado, pero eso no le tranquilizó, porque ahora tenía claro que alguien había entrado, alguien con acceso, alguien que no necesitaba forzar nada. Llamó a Mariana de inmediato. Ella estaba en su cuarto, viendo a su mamá dormir. Doña Elena se había sentido un poco mal durante el día, así que Mariana se quedó a su lado más de lo normal. Cuando escuchó el tono serio en la voz de Javier, subió de inmediato. ¿Todo bien? Alguien entró a mi estudio. Estoy seguro. ¿Faltó algo? No, pero algo tocaron, y eso significa que ya empezaron a buscar. Mariana cerró la puerta y se sentó en la silla frente a él. Javier se quedó de pie, con los brazos cruzados. Se notaba molesto, pero más que eso, estaba preocupado. Era la primera vez que lo veía así, en silencio, pensando más rápido de lo que podía hablar. No puedo moverme con libertad. Cada paso que doy lo están siguiendo, y no sé quién más está metido. No puedo confiar en nadie de la oficina. Nadie, Mariana. Lo único que tengo ahora es esto, y a ti. Mariana tragó saliva. Nunca había escuchado algo así, no porque no supiera en lo que estaba metida, sino porque en ese momento entendió el nivel de responsabilidad que tenía encima. No solo estaba ayudando a descubrir la verdad, estaba protegiendo a un hombre que tenía todo que perder, y al mismo tiempo, cuidando a su madre que no tenía idea del lío en el que estaba su hija. Esa madrugada, mientras todos dormían, Mariana despertó por un ruido en su cuarto. Al principio pensó que había sido un sueño, luego lo volvió a oír. Era un crujido. Se sentó en la cama, encendió la lámpara pequeña de la mesa y se levantó. La puerta estaba cerrada. Todo parecía en su lugar, pero algo no cuadraba. Su bolso estaba en el suelo, abierto, y eso no era normal. Ella tenía la costumbre de colgarlo siempre en la perilla del closet. Revisó rápido. El celular estaba, la cartera también, pero faltaban sus llaves. No las encontraba. Buscó en la mesa, en la cama, en la ropa del día anterior. Nada. Le empezó a temblar la mano. Caminó hacia la ventana y notó que estaba mal cerrada. Alguien había estado ahí. No robó nada, pero dejó claro un mensaje. La mañana siguiente, bajó a hablar con Javier. No esperó a que terminara de desayunar. Se acercó con firmeza, sin rodeos. Entraron a mi cuarto anoche. Faltan mis llaves. Javier levantó la mirada. Se quedó callado unos segundos. Luego se levantó y fue directo a su despacho. Mariana lo siguió. Cerró la puerta y revisó su caja fuerte. Todo seguía ahí. Después abrió un cajón y sacó una pequeña caja metálica. Dentro había una llave de repuesto del sistema de cámaras de la casa. Hasta ese momento, nunca lo había usado. Quiero revisar las grabaciones de anoche. Conectó el monitor, insertó el acceso y empezó a adelantar las horas. Las cámaras del interior no grababan, por privacidad, pero las del exterior sí. Alrededor de las 3:30 de la madrugada, una silueta apareció entrando por el jardín lateral. No se veía bien el rostro, pero era alguien delgado, con gorra y guantes. La cámara lo captó caminando hasta la zona trasera. Luego, desapareció. No había cámaras apuntando directamente hacia las ventanas de los cuartos de servicio. Fue un error que Javier ya no podía ignorar. Voy a poner un guardia privado en la casa. Alguien de confianza. No voy a arriesgar que esto pase otra vez. ¿Cree que fue alguien de la empresa? Estoy seguro. Y tal vez no vino solo a revisar tu cuarto. Tal vez querían saber si tú estabas ayudándome. Si encuentran pruebas podrían inventar cualquier cosa. No podemos darles razones. Mariana asintió, pero por dentro, la angustia crecía. Su mamá estaba en esa casa. Ella también estaba en riesgo. Esa misma tarde, un viejo conocido de Javier llegó a la casa. Se llamaba Osvaldo. Era un hombre serio, de unos 45 años, exmilitar retirado que ahora se dedicaba a la seguridad privada. Javier le explicó lo básico, sin entrar en detalles.
Necesito que cuides esta casa. Nadie entra ni sale sin que tú lo sepas. Hay alguien intentando meterse sin permiso. Solo yo, Mariana y su mamá vivimos aquí. Oswaldo miró todo con calma. Revisó accesos, midió tiempos, cambió códigos. En pocas horas, la casa tenía vigilancia real. Mariana por fin pudo dormir un poco mejor esa noche, pero la tensión no bajaba. Días después, mientras limpiaba el recibidor, escuchó una conversación de Natalia por teléfono. Ella no la vio, pero Mariana alcanzó a oír su voz desde el pasillo. Estaba molesta, hablando en voz baja. Te dije que no dejaras rastro. Él ya sospecha. Sí, claro que lo sabe. No voy a mover más cosas hasta que me digas qué hacer. Yo no me voy a ensuciar las manos por ti. La llamada terminó en seco. Mariana se escondió rápido y esperó a que Natalia saliera. Luego fue directo a contárselo a Javier. Esto ya pasó de sospechas. Están hablando de ti directamente. Y ella dijo que no se iba a ensuciar las manos. Javier respiró hondo. Ya no había dudas. La amenaza era real. Y estaba cada vez más cerca. Después de semanas caminando en la cuerda floja, Javier decidió que ya no podía seguir esperando. Ya tenía pruebas. Ya sabía quién estaba detrás de todo. Ya había confirmado que lo vigilaban. Era momento de moverse, pero no a lo loco. Tenía que hacerlo bien. Si iba a enfrentarse a Ricardo y a todo lo que traía detrás, no podía cometer errores. Lo primero que pensó fue en buscar a alguien que lo ayudara a nivel legal, pero no cualquier abogado. Necesitaba a alguien que no tuviera conexión con la empresa, ni con los círculos que solía frecuentar. Alguien de confianza total. Recordó a un viejo amigo de su padre, un hombre serio, con fama de recto, que había trabajado como juez años atrás y ahora se dedicaba a llevar casos privados. Se llamaba Gilberto Zamora. No hablaban desde hacía mucho, pero lo recordaba como un tipo discreto, directo y sin doble cara. Javier lo buscó un lunes temprano. Le mandó un mensaje y en menos de una hora, Gilberto lo llamó de regreso. Dime dónde y cuándo. Ese mismo día se reunieron en una pequeña cafetería de barrio. Nada lujoso, nada que llamara la atención. Javier le llevó copias de los documentos, algunas fotos impresas y una lista con nombres. Le contó lo necesario, sin decir aún quién estaba involucrado. Gilberto lo escuchó sin interrumpir. Tomaba notas en una libreta vieja, con letra apretada. Al final, levantó la vista y le dijo: «Esto es grave, Javier, y si lo que dices es cierto, no solo estás en peligro tú, están involucradas más personas. Esto puede escalar muy rápido. Lo sé, por eso vine contigo». Gilberto asintió. «Voy a necesitar más. Lo que me diste es fuerte, pero falta armar el rompecabezas. Necesito vínculos claros, firmas, fechas exactas y testigos. Si hay alguien que pueda hablar, alguien que haya visto algo». Javier pensó en Mariana, pero no dijo nada. No quería meterla más de lo necesario, al menos por ahora. «Dame unos días, te consigo todo». Cuando regresó a casa, Mariana lo esperaba en la cocina. Le sirvió café sin decir una palabra, como ya era costumbre cuando notaba que él venía cargado. Javier le contó sobre la reunión con Gilberto y lo que necesitaba. Mariana se levantó y fue directo a su cuarto. Regresó con su libreta. «Aquí tengo varios nombres. Y también anoté las fechas de cuando vino ese señor que llamaban el Mono. Una vez vi que Natalia le entregó un sobre. No sé qué había, pero él se lo metió a la chamarra y se fue sin decir nada». Javier revisó la libreta. Mariana tenía buena memoria. Había anotado todo con detalle, incluso pequeños gestos, como la forma en que Ricardo se tocaba la nariz cada vez que mentía, o cómo Natalia cerraba la puerta del despacho de Javier cuando él no estaba. Al día siguiente, Javier volvió a reunirse con Gilberto y le entregó esa información. Esta vez el abogado sí se sorprendió. Le quedó claro que Mariana no era solo una testigo, era la pieza clave que estaba ayudando a armar todo el caso. ¿Ella estaría dispuesta a declarar? No lo sé. Está arriesgando mucho. Vamos a necesitarla tarde o temprano. Mientras tanto, Gilberto empezó a mover sus hilos. Llamó a 2 colegas de confianza que trabajaban en temas financieros. Uno de ellos, experto en detectar empresas fantasma. El otro, con contactos en juzgados donde se tramitaban casos de fraude. Los 3 se reunieron en privado en la oficina de Javier, por la noche, cuando ya no había nadie más. Mariana preparó café para todos y se quedó afuera, esperando. Adentro, revisaron contratos, revisaron transferencias y encontraron algo más grande de lo que pensaban. Ricardo había registrado a nombre de la empresa al menos 4 negocios que no existían físicamente. No tenían oficinas, no tenían empleados, solo papeles. Pero entre todos,
Habían movido más de 20 millones en 2 años. Hay que blindar esta información, dijo Gilberto. Vamos a registrarlo como denuncia anticipada. No es oficial aún, pero si algo te pasa, estos documentos quedarán bajo resguardo. Ya no podrán desaparecer todo sin dejar rastro. Y así lo hicieron. Firmaron actas notariales, escanearon todo y enviaron copias cifradas a servidores seguros. Javier compró un nuevo celular exclusivo para hablar con Gilberto y su equipo. Nadie más tenía ese número, ni siquiera Mariana. Todo era parte del plan. Había que tener cada paso medido. Esa misma semana, Javier pidió una auditoría interna en la empresa. Usó un pretexto sencillo: revisión de procesos. Nadie sospechó nada. Pero en realidad, era una jugada para acercarse a los papeles más recientes sin que Ricardo lo notara. En 3 días, descubrieron 2 nuevas facturas falsas, con firmas de Javier copiadas digitalmente. Una de ellas aprobaba una inversión que él nunca autorizó. Las cosas estaban más podridas de lo que pensaba. Mientras tanto, Mariana seguía vigilando desde la casa. Un día, notó algo que la hizo encender todas las alarmas. Natalia había llegado con un sobre amarillo, con el sello de una notaría. Lo dejó en el despacho de Javier sin avisar. Mariana lo tomó antes de que él lo viera y se lo llevó directamente. Javier abrió el sobre con cuidado. Era una notificación, un aviso de que se estaba preparando una solicitud para sacarlo de una parte del consejo directivo, por negligencia administrativa. La firmaba uno de los socios menores, pero el tono era claro. Esto venía de Ricardo. «Quieren sacarte antes de que hables», dijo Gilberto cuando vio el documento. «Eso significa que ya sienten que te estás moviendo, y están preparando el golpe. Entonces tenemos que apurarnos», respondió Javier. «No me van a quitar lo que me corresponde, ni lo que mi papá construyó». Gilberto le puso la mano en el hombro. «Tranquilo, ya empezamos a cerrar la trampa». Esa noche, mientras cenaban en silencio, Mariana lo notó distinto. Estaba más serio, pero también más enfocado, como si ya no hubiera miedo, solo decisión. Ella no dijo nada, pero al levantarse de la mesa, él la detuvo con una frase que jamás le había dicho antes. «Gracias por estar aquí, Mariana». Ella solo sonrió, bajito, porque en ese momento, los dos sabían que ya no había vuelta atrás. A Natalia Durán le gustaba tener el control de todo. Desde que entró a trabajar como asistente personal de Ricardo, había aprendido a moverse con cuidado. Sabía qué decir, cuándo sonreír, a quién acercarse y a quién ignorar. Siempre impecable, con su traje sastre y su peinado perfecto, era de esas mujeres que no dejaban ver ni una sola emoción, pero que todo lo sabían. Lo observaba todo, y lo guardaba en silencio. En la empresa algunos le temían, otros simplemente la respetaban, pero nadie, hasta ahora, se había atrevido a cuestionarla. Por fuera, seguía siendo la eficiente asistente que todo resolvía, la que organizaba reuniones, coordinaba agendas, respondía correos antes de que su jefe siquiera los leyera. Pero por dentro, ya no era solo eso, era parte del engranaje. Ella también sabía lo que Ricardo hacía, no desde el principio, claro. Al inicio solo obedecía, pero poco a poco fue descubriendo las movidas ocultas, los documentos alterados, los sobres discretos, los viajes de trabajo, que en realidad eran para reunirse con gente peligrosa, y cuando se dio cuenta, ya estaba adentro, y le gustó. Lo que nadie sabía, ni siquiera Ricardo, era que Natalia tenía sus propios planes. Llevaba meses guardando copias de todo, correos, transferencias, listas, hasta conversaciones grabadas en su celular, por si algún día algo salía mal, no por moral, no por culpa, por estrategia. Ella no era tonta. Sabía que en ese mundo, si caes, caes solo, y ella no iba a caer. Pero había algo más. Desde hacía tiempo, Natalia y Ricardo mantenían una relación que iba más allá de lo profesional. Era algo que ambos mantenían en secreto, aunque más de uno en la oficina lo sospechaba. Ella lo acompañaba en sus viajes. Dormía en hoteles distintos, pero terminaban en el mismo cuarto. Era una relación basada en conveniencia, poder y placer. No había amor, había control. De ambos lados. Cuando Natalia se enteró de que Javier había pedido una auditoría, supo que algo andaba mal. Ricardo le aseguró que era solo una revisión de rutina, pero ella no se tragó la excusa. Después supo que Javier había contactado a un abogado retirado. No tenía pruebas, pero lo sintió. Y cuando lo sintió, empezó a moverse. Lo primero que hizo fue revisar las cámaras internas de la empresa. Buscó los días en que Javier se había quedado hasta tarde. Luego, entró al sistema de correos, usando accesos que tenía escondidos.
Encontró algunos correos borrados que Javier había enviado con copias de documentos. Eso no era normal. Algo estaba preparando. Así que decidió adelantarse. Una noche, ya con las oficinas vacías, Natalia entró al despacho de Javier. Tenía una llave copia que Ricardo le había dado hacía tiempo por si acaso. Revisó los cajones, el librero, la papelera. No encontró mucho. Pero en una carpeta dentro de una bolsa de mano que Javier usaba para sus reuniones, encontró lo que necesitaba: un sobre con copias de contratos y un documento notariado con firmas oficiales. Lo escaneó todo con su celular y lo volvió a dejar en su sitio, con el mismo orden. Sabía que no podía levantar sospechas. Al día siguiente, Ricardo llegó más temprano de lo normal. Se encerró con Natalia en su despacho y hablaron por casi una hora. Mariana los vio desde el pasillo, a través del vidrio opaco. No escuchó nada, pero notó algo raro: la forma en que Natalia se tocaba el cuello, como si estuviera incómoda, y cómo Ricardo gesticulaba con la mano mientras caminaba de un lado a otro. Esa noche, Mariana anotó todo. Se lo entregó a Javier al regresar a la casa. Algo pasó hoy. Estuvieron encerrados mucho rato, y Ricardo salió molesto. Dijo algo al salir como: «Eso no estaba en el trato». Javier lo leyó en silencio. No dijo nada, pero por dentro ya lo sabía. Natalia lo había traicionado. Decidió hacer una prueba. Al día siguiente, dejó intencionalmente un documento falso sobre su escritorio. Un contrato que no existía, con una firma borrosa. Lo dejó a la vista, como si se le hubiera olvidado guardarlo. Luego salió de la oficina durante media hora. Al volver, el documento ya no estaba. Sonrió. Más tarde, Natalia lo abordó en el pasillo con su sonrisa de siempre. «¿Todo bien, licenciado?» «Sí, gracias». «¿Tú?» «Perfecto. Si necesita algo, estaré en mi lugar». Y se fue, caminando con seguridad, como si no supiera que Javier ya la había leído completa. Esa misma noche, Gilberto le dijo algo importante. «La próxima jugada la van a hacer ellos. Ya lo sienten acorralado. Van a intentar algo fuerte. Así que prepárate». Y así fue. Un par de días después, Javier recibió una notificación de que su firma estaba siendo auditada por el Consejo Interno. La excusa era una supuesta irregularidad en la autorización de movimientos financieros recientes. Usaban como prueba un documento alterado, con su firma, uno que él nunca firmó, el mismo que Natalia se había llevado del portafolio. «Lo quieren fuera», le dijo Gilberto. Javier respiró hondo. Ya no había margen de error. Era hora de usar las pruebas. Era hora de preparar la reunión final. Pero antes, había que cuidar a Mariana, y eso significaba protegerla también de Natalia. Esa noche, en la casa, Mariana entró a su cuarto y lo encontró revuelto otra vez. Pero esta vez no faltaban cosas. Había algo más. Sobre la cama, alguien había dejado una fotografía. Era una foto de ella, caminando por la calle con su mamá. Alguien las había seguido y se las había dejado como advertencia. Mariana sintió que las piernas se le aflojaban. Bajó corriendo a buscar a Javier. Le mostró la foto sin decir nada. Él la vio, apretó la mandíbula y dijo: «Ya no es una advertencia. Esto es personal». Y ahora sí, la guerra estaba declarada. Esa noche, después de ver la foto sobre su cama, Mariana ya no pudo dormir. Se quedó sentada con la espalda apoyada en la cabecera, abrazada a una almohada, mirando la puerta como si en cualquier momento alguien fuera a entrar. Sabía que esa imagen era una amenaza directa. No era casualidad, no era solo un susto, era un mensaje claro. Sabían quién era su mamá, dónde vivía, y que ella estaba metida en algo que no les gustaba. Lo más doloroso era que su madre no tenía ni idea de nada. Dormía tranquila al otro lado del pasillo, mientras su hija estaba metida hasta el cuello en un conflicto que parecía cada vez más peligroso. A las 6 de la mañana bajó a la cocina. Javier ya estaba despierto. Había pasado la noche revisando cámaras de seguridad, instalando nuevos candados y mandando a Oswaldo, el guardia, a revisar el perímetro. Los ojos de ambos estaban hinchados por el insomnio, pero no había tiempo para descansar. Ya estaban en modo defensa total. «Van por tu mamá», dijo Javier apenas la vio entrar. «Lo sé», respondió Mariana, con la voz quebrada pero firme. «No te preocupes, ya tomé medidas. Vamos a moverla a otro lugar, un sitio seguro, donde puedan estar tranquilas las dos por unos días. Solo tú y yo sabremos dónde». Mariana no discutió, solo asintió. Ya no estaba para discutir nada, solo quería que su mamá estuviera bien. Horas después, mientras la empresa se preparaba para una nueva semana, Natalia apareció como siempre.
bien arreglada, sonriente, saludando a todos como si no pasara nada. Incluso a Mariana, que andaba por el pasillo con unos papeles. Se detuvo frente a ella, con esa sonrisa perfecta, y le dijo: «Hola, Mariana. Qué bueno verte. ¿Todo bien?» «Sí, gracias. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta?» «Claro. Tú trabajabas antes en casa de los Domínguez, ¿verdad?» «No», contestó Mariana confundida. «Ah, qué raro. Juraría haberte visto ahí. Bueno, no importa. Solo quería saludar». Y se fue, como si nada. Mariana se quedó helada. Nunca había trabajado con esa familia. Era mentira. Natalia lo había dicho a propósito. Estaba tanteándola, buscando algo, jugando con ella como quien mueve una pieza en el ajedrez para ver si el otro se pone nervioso. Lo que Natalia no sabía era que Mariana ya no estaba sola, estaba preparada, y ahora, además, tenía una red de respaldo. Javier se lo había prometido. Si alguien la tocaba, si alguien se acercaba a su mamá, él mismo iba a dar la cara. Esa misma tarde, la mamá de Mariana fue llevada a una casa segura. Era una propiedad que le pertenecía a un viejo trabajador de confianza de don Alberto. Javier la había usado una vez para guardar documentos importantes. Ahora serviría para proteger lo más valioso que tenía Mariana. La señora Elena pensó que era un viaje temporal para descansar. Mariana le inventó que Javier le había ofrecido unos días libres en una casa de campo. Ella, agradecida, aceptó sin sospechar. Con su madre ya protegida, Mariana se sintió más libre para moverse, y Javier le pidió un favor importante. «Necesito que sigas de cerca a Natalia. No pierdas detalle. A quién llama, con quién se junta, si recibe paquetes, si entra o sale en horarios raros. No podemos acusarla sin pruebas. Pero si la atrapamos en algo más, ya no se va a poder limpiar». Mariana asintió. Sabía que era peligroso, pero también sabía que nadie más podía hacerlo. Días después, la oportunidad llegó. Era miércoles. La mayoría del personal ya se había ido. Mariana se quedó un poco más porque estaba ayudando con una limpieza profunda en los pisos de administración. Aprovechó para pasar cerca de la oficina de Natalia. Escuchó movimiento. Se acercó despacio y notó que ella hablaba por teléfono, aunque con la puerta entreabierta. No puedo sacar más copias. Ya sería muy obvio. El tipo ya está encima. Sí, él, el hijo. No sospecha de mí, pero su abogada ya se mueve con alguien más. Lo escuché. No tengo acceso a sus llamadas, solo al correo. ¿Qué? ¿Reunión? ¿Cuándo? Mariana retrocedió y se fue directo al baño. Escribió todo en su libreta y lo mandó en un mensaje encriptado al número exclusivo de Javier. Él lo recibió de inmediato. Llamó a Gilberto. La respuesta fue clara. Natalia está filtrando todo. Ya no solo le pasa datos a Ricardo. Hay alguien más. ¿Alguien más? Sí, alguien que tiene poder, influencia, un contacto que no hemos detectado. Pero ya no hay duda. Natalia juega doble, y no por lealtad a Ricardo. Lo hace por ella misma. Esa noche, Gilberto preparó una jugada. Tenía un contacto en una dependencia federal, uno que podía acceder a los registros de llamadas de ciertos números bajo investigación. Le pasaron un dato. El celular de Natalia tenía llamadas frecuentes con una línea registrada a nombre de una empresa fantasma. Esa empresa había sido usada para triangular dinero. Era una de las que salían en la libreta del padre de Javier. Y ahí estaba el punto clave. Ella estaba conectada a todo, desde hace mucho más de lo que imaginaban. La gota que colmó el vaso llegó cuando Natalia intentó entrar al sistema de cuentas internas con una clave que no le correspondía. La clave de Javier. Pero él ya había cambiado todos los accesos días antes. Fue una trampa, y ella cayó redondita. Se armó un reporte interno. Se bloqueó su acceso, y se envió una notificación directa a Ricardo. Javier la firmó con estas palabras: «Por razones de seguridad y ante movimientos no autorizados, Natalia Durán queda suspendida hasta nuevo aviso». No pasaron ni 20 minutos cuando Ricardo entró furioso al despacho de Javier. Cerró la puerta con fuerza. «¿Estás loco? ¿Qué estás haciendo?» «Lo que debía hacer hace tiempo. Natalia es mi asistente. No puedes tocarla sin consultarme. Ya no lo es. Es una amenaza». Ricardo lo miró con rabia. «Te estás metiendo en un juego peligroso, Javier. Y no te va a gustar cómo termina». Javier sostuvo la mirada. «A ti tampoco». Ese fue el último momento en que hablaron como socios. Ese fue el inicio del final. Esa tarde el cielo estaba pesado. No llovía, pero el aire tenía ese olor raro que anuncia tormenta. La ciudad se sentía más callada de lo normal. Javier pasó todo el día encerrado en su despacho,
recibiendo llamadas, firmando documentos, reuniendo las últimas pruebas para lo que ya sabía que sería el golpe final. Mariana, por su parte, se había ido más temprano a la oficina. Tenía una excusa perfecta. Iba a ayudar a una de las encargadas de intendencia con una limpieza pendiente en los pisos inferiores. Pero en realidad, su plan era otro. Había un cuarto, en el segundo piso del edificio, que casi nadie usaba. Era un viejo archivo cerrado con llave, lleno de cajas polvorientas y muebles viejos. Gilberto le había dicho a Javier que algunos documentos anteriores al fraude podían estar ahí, guardados por error o a propósito, y si los encontraban, podrían ser la prueba definitiva para hundir a Ricardo y a quienes lo protegían. Mariana fue directo a ese lugar. Tenía la llave que Javier le había dado. Entró sola, encendió la lámpara del celular y comenzó a buscar entre las cajas. Todo estaba lleno de polvo y telarañas, pero ella no se detuvo. Abrió carpeta tras carpeta, con las manos cubiertas por unos guantes delgados. No tenía miedo, estaba decidida. Esa era la parte de la historia que nadie vería, pero que podría cambiarlo todo. Mientras tanto, en otro lado de la ciudad, Ricardo hablaba por teléfono con alguien que nunca aparecía en los papeles, pero que siempre estaba detrás del telón. Un hombre al que todos llamaban el licenciado, aunque nadie sabía su nombre real. Era el tipo que limpiaba los errores, que borraba rastros, que acomodaba todo para que nadie tocara a los peces gordos. «Ya no puedo controlar esto», le dijo Ricardo, con la voz tensa. «Javier tiene cosas que pueden jodernos a todos. Ya movió a su gente, trajo abogados, cambió accesos. ¿Y dónde están esas pruebas?», preguntó la voz del otro lado. «En la oficina, o eso creo. Las tiene guardadas, o su abogada. Entonces hay que actuar ahora, antes de que las use». Esa misma noche, a las 11:30, un auto sin placas se estacionó frente al edificio de la empresa. Un hombre bajó con una gorra, lentes y una mochila. No llamó la atención. Entró por la puerta trasera con una llave. Caminó directo al segundo piso. Sabía a dónde iba, sabía lo que buscaba, y también sabía que había que dejar un mensaje. Mariana, aún dentro del cuarto de archivo, alcanzó a oír un crujido, algo metálico. Se quedó en silencio. Apagó la linterna del celular. Contuvo la respiración. Alguien acababa de entrar al edificio. Se asomó por la rendija de la puerta y no vio a nadie. Todo parecía oscuro, pero entonces olió algo. Gasolina. Se le congeló la sangre. Alguien estaba rociando líquido en el pasillo. Alguien iba a quemar el edificio. Corrió hacia la salida de emergencia, pero al abrir la puerta, una chispa encendió la esquina del pasillo. El fuego comenzó a crecer rápido, muy rápido. Mariana cubrió su rostro con el suéter que llevaba y corrió por las escaleras. Las llamas subían como si alguien hubiera planeado exactamente qué lugares quemar. No era un accidente, era una limpieza. Javier recibió la llamada a las 12 en punto. Era la alarma del edificio. Incendio detectado en segundo nivel. No pensó, solo salió corriendo. Llamó a los bomberos mientras manejaba como loco por las avenidas vacías. En el trayecto intentaba llamar a Mariana, pero ella no respondía. Sentía el corazón en la garganta. Cuando llegó, el fuego ya salía por una de las ventanas. 2 patrullas estaban en la entrada, junto con una ambulancia. Vio a Mariana sentada en la banqueta, cubierta con una manta térmica. Tenía el rostro manchado de hollín, el cabello revuelto y las manos temblorosas. Pero estaba viva. Se bajó corriendo. «¿Estás bien?». Mariana lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Entraron a quemar todo. Yo estaba adentro. Me escondí en el archivo. Salí por la escalera de atrás. Si tardo un minuto más». Javier la abrazó sin decir nada. Los bomberos controlaron el fuego. El segundo piso quedó destruido. Pero lo raro es que las llamas no se extendieron más allá. Fue un incendio dirigido, planeado para borrar algo específico. Los reportes indicaron presencia de combustible en zonas clave. No había duda. Fue provocado. Más tarde, Gilberto llegó al lugar. Caminó con Javier por lo que quedaba del pasillo. No se trataba de hacer daño. Era para borrar pruebas. Y fue alguien con acceso. Alguien que conocía el edificio. ¿Crees que fue Ricardo? Él no lo hizo, pero lo mandó a hacer. Y lo peor es que ahora lo van a negar todo. Javier apretó los puños. Sabía que estaba en guerra, pero no imaginó que llegarían a tanto. Esa madrugada, cuando volvieron a casa, Mariana no quiso dormir sola. No por miedo, sino por lo que sentía. La rabia, el cansancio. El cansancio de vivir con miedo, de no saber si su mamá estaba realmente segura,
de ver cómo intentaban borrar la verdad con fuego. Javier preparó café y se sentaron en silencio en la cocina. «Esto fue un aviso», dijo él. «Nos están diciendo que no nos van a dejar avanzar». «Pues que lo intenten», respondió ella, con la voz firme, «porque si creían que esto me iba a detener, se equivocaron». Y entonces, por primera vez desde que todo comenzó, se miraron con otra cara, no la de patrón y empleada, ni siquiera la de aliados. Se miraron como dos personas que habían pasado por el fuego, literal, y que ya no tenían miedo, porque cuando ya lo perdiste todo, solo te queda luchar hasta el final. Ese lunes amaneció con el cielo despejado, pero en el ambiente se sentía algo diferente. Era como si todo el edificio supiera que algo estaba por pasar. Desde temprano, los empleados caminaban con más prisa, las puertas se cerraban con más fuerza, y los saludos eran más secos. Algunos socios evitaban el contacto visual con Javier. Otros lo observaban desde lejos, fingiendo no saber nada, pero tragando saliva cada vez que él cruzaba el pasillo. La reunión había sido convocada con una excusa oficial: informe de emergencia sobre seguridad interna y auditoría contable. Pero la mayoría ya sabía que no era una junta común. Javier no había usado a su asistente ni al equipo de comunicaciones. Él mismo mandó los correos, uno por uno, a cada socio, incluyendo a Ricardo. Todos estaban citados en la sala de juntas a las 11 en punto, sin excepción. Gilberto llegó a las 10, con una carpeta negra bajo el brazo y una mirada que no dejaba espacio para dudas. Mariana también estaba ahí. Había entrado como si fuera parte del personal de limpieza, con su uniforme y todo, pero llevaba su celular bien cargado, la libreta en la bolsa y una copia de seguridad en una memoria escondida dentro de su mochila. Nadie la notó, y eso era justo lo que querían. Javier se encerró 10 minutos en su despacho antes de bajar. Respiró hondo frente al espejo. Sabía que lo que estaba por hacer no tenía vuelta atrás. Ya no se trataba solo de salvar la empresa. Era el nombre de su papá, su propio futuro, y la paz de Mariana, el trabajo de Gilberto, la seguridad de todos los que no se vendieron. A las 11 en punto, entró a la sala de juntas. Todos estaban ahí, 12 socios sentados alrededor de la gran mesa. Ricardo, por supuesto, al fondo, con su traje impecable y esa sonrisa que ya no le decía nada a nadie. Natalia no estaba. Después del bloqueo de sus accesos, no había vuelto a presentarse. «Buenos días», dijo Javier, cerrando la puerta detrás de él. «Gracias por venir». El silencio fue total. «Antes de comenzar, quiero dejar claro que todo lo que voy a presentar hoy está respaldado por pruebas legales, documentos notariales y registros bancarios, y que cada uno de ustedes tendrá la oportunidad de responder, pero primero van a escuchar». Gilberto encendió la pantalla. Javier sacó una carpeta y comenzó. Esta empresa fue usada durante los últimos años para desviar dinero, crear empresas fantasma, falsificar contratos y mover fondos ilegales. Todo eso se hizo usando mi nombre, la firma de mi padre y los recursos de todos los que estamos aquí sentados. Ricardo sonrió con cinismo. «¿De qué estás hablando, Javier? Eso es muy grave». Javier lo ignoró y siguió hablando. «Durante meses, mi padre sospechó de lo que pasaba, y antes de morir, dejó pruebas escondidas. Cuando las encontré, decidí investigar por mi cuenta. No le conté a nadie. No confiaba en nadie, hasta que tuve todo en las manos». Sacó una carpeta y empezó a repartir copias. «Aquí están los contratos falsos, las firmas manipuladas, las transferencias no autorizadas, las empresas sin empleados, todo con fechas, nombres y montos exactos». Un murmullo empezó a correr entre los socios. Algunos empezaron a revisar los papeles. Otros miraban a Ricardo, que seguía serio, pero ya no tan confiado. Gilberto tomó la palabra. «Estas pruebas fueron verificadas por expertos financieros. Ya están en poder de un juzgado. Y en las próximas horas serán entregadas formalmente a las autoridades. Esto no es una advertencia, es una denuncia». Ricardo se levantó. «Esto es una trampa. Me quieren sacar de la empresa porque no están de acuerdo con cómo manejo las cosas. Todo esto está armado». Javier lo miró directo. «Tú mataste a mi padre». La sala se quedó en silencio. «No tengo cómo probar que tú lo empujaste al accidente, pero tengo todo lo que él descubrió. Y tengo a gente que vio cosas, escuchó conversaciones y recibió órdenes tuyas. Y ahora también tengo el respaldo del consejo, porque todos los aquí presentes están en peligro si esto sigue». Uno de los socios, un hombre mayor que había sido cercano a don Alberto, habló por primera vez. «¿Es cierto lo del dinero a cuentas del extranjero?» Javier asintió. «Sí, y tú apareces como firmante en una de esas cuentas». El hombre se puso pálido, bajó la mirada.
Los murmullos crecieron. Otro socio intervino. ¿Y qué quieres que hagamos, Javier? Que votemos. Hoy. Aquí. Ricardo Mendoza debe ser expulsado del consejo, separado de toda relación con esta empresa y denunciado ante las autoridades. Ricardo rió con desprecio. ¿De verdad piensas que voy a quedarme cruzado de brazos? No, respondió Javier. Por eso contraté seguridad privada. Y por eso hay oficiales esperando fuera del edificio, listos para actuar cuando firmemos esta acta. Gilberto sacó un documento. Aquí está el acta. Solo falta la firma de ustedes. Uno por uno, los socios tomaron el bolígrafo. Algunos dudaron. Otros firmaron con rabia contenida. Ricardo miraba sin poder creerlo. Lo estaban dejando solo. Uno a uno, sus aliados se le volteaban, hasta que el último firmó. Javier tomó el documento, lo leyó en voz alta y dijo: Ricardo Mendoza queda fuera, y desde este momento queda bajo investigación. Se abrió la puerta. 2 agentes entraron con calma. Ricardo no puso resistencia. Solo miró a Javier, con los ojos llenos de furia. No sabes con quién te metiste, y tú subestimaste con quién me estaba ayudando. Mariana, desde el pasillo, lo vio pasar esposado. No sintió alegría, sintió justicia. Y por fin, después de tantas noches de miedo, algo dentro de ella se soltó. Ricardo salió del edificio esposado, con la cara dura, la mandíbula apretada y los ojos llenos de rabia. No dijo nada, no gritó, no hizo ningún show. Caminó con los 2 agentes hasta la patrulla como si no fuera con él. Pero por dentro, ardía. No entendía cómo Javier se le había adelantado. No entendía cómo había perdido todo lo que tenía bajo control. Lo que más le dolía no era la vergüenza. Era la traición de los suyos, los socios, los empleados, la gente que antes le reía todos los chistes. Nadie levantó la voz por él. Nadie dio un paso para defenderlo. Estaban todos demasiado ocupados cuidando su propio pellejo. La noticia corrió como pólvora. Para cuando Ricardo llegó al Ministerio Público, ya los medios sabían. Un reportero lo esperaba en la entrada. Le tomó una foto bajando de la patrulla. Al otro día, su cara apareció en los periódicos con el titular: Sospechoso de fraude millonario. Cae alto ejecutivo de constructora reconocida. En televisión, algunos analistas hablaban del caso como uno más, pero había algo que llamaba la atención: el silencio de Javier. No dio entrevistas, no apareció en cámaras, no escribió nada en redes, solo se mantuvo firme, enfocado en lo que seguía. Gilberto se encargó de hacer todo legal. Presentó las pruebas ante el juez, se aseguraron de que no se filtrara nada indebido y blindaron a los testigos clave. Mariana, aunque no declaró oficialmente al inicio, fue protegida desde el primer momento. La información que ella había juntado fue utilizada de forma anónima. Nadie, ni siquiera en el expediente público, podía relacionarla directamente. Javier lo dejó claro desde el principio. A ella, nadie la tocaba. Días después de la detención, comenzaron a salir más cosas. La policía encontró archivos escondidos en una bodega propiedad de una de las empresas fachada. Había laptops, cajas con documentos, contratos sin firmar pero preparados, y una lista con nombres que salpicaba a personas de distintos niveles. Algunos eran funcionarios, otros, empresarios. Incluso había un par de nombres ligados a partidos políticos. La red que había armado Ricardo no era pequeña, era un negocio completo que usaba la empresa como centro de operaciones. También encontraron las cuentas en el extranjero. 3 estaban a nombre de Natalia Durán, otras 2 a nombre de personas fallecidas. Era un sistema bien planeado, pero mal cuidado en los últimos meses. Se habían confiado. Pensaban que nadie los iba a descubrir. Natalia intentó huir. El mismo día que Ricardo fue arrestado, ella tomó un vuelo a Tijuana con destino final en San Diego. Pero la alerta migratoria ya estaba activa. La detuvieron en el aeropuerto y la regresaron. Cuando la interrogaron, intentó negociar. Ofreció información a cambio de protección. Dijo que había sido manipulada, que solo seguía órdenes, que no sabía lo que firmaba. Pero los correos, los audios y sobre todo las transferencias la hundieron. También quedó detenida. Mariana vio todo desde lejos, no porque no le importara, sino porque Javier le pidió que se cuidara más que nunca. Ya no se trataba solo de Ricardo. Ahora había más gente involucrada, y algunos no eran precisamente del tipo que se sientan a hablar. Una tarde, mientras limpiaba el estudio, Mariana encontró a Javier viendo una foto en su escritorio. Era de su papá, don Alberto, de traje oscuro, parado junto a una máquina de construcción, con el sol dándole de frente. Se veía orgulloso,
firme, vivo. Mariana se quedó en silencio. Él sabía todo antes que yo, dijo Javier sin dejar de ver la foto, y aún así decidió callar. Lo hizo solo. No confío en nadie, respondió Mariana, pero tampoco se rindió. Usted tampoco lo hizo. Javier bajó la mirada. Ya no era el mismo de antes. Se notaba en los ojos, en el tono de voz. Había pasado por un infierno silencioso y ahora estaba saliendo, poco a poco, sin hacer escándalo, pero sin olvidar. Una semana después, Javier fue llamado a declarar ante el Ministerio Público. Llevó a Gilberto con él. Fue una audiencia larga, llena de preguntas técnicas, pero no hubo forma de involucrarlo. Todo había sido cuidadosamente documentado. Había pruebas claras de que lo habían usado sin su consentimiento, que su firma fue falsificada, que sus accesos fueron manipulados. Su nombre quedó limpio. Ricardo, en cambio, no la libró. El juez dictó prisión preventiva por riesgo de fuga. Se le acusó de fraude, lavado de dinero, falsificación de documentos y asociación delictuosa. Los cargos eran fuertes, y aunque tenía abogados caros, ya nadie quería asociarse con él. Sus contactos empezaron a desaparecer. Los que antes lo saludaban con gusto, ahora fingían no conocerlo. En la empresa, Javier tomó el control total, hizo una reestructuración interna, quitó a todos los que habían estado cerca de Ricardo y contrató un equipo nuevo, transparente. Empezó a revisar contrato por contrato, cuenta por cuenta. No dejó piedra sin mover. Cada persona contratada pasaba por una revisión de antecedentes. Incluso cambió los protocolos de seguridad. Ya no quería volver a pasar por lo mismo. Nunca más. Mariana, aunque seguía en la casa, ya no era vista como la empleada. Ahora estaba en reuniones, tomaba notas importantes, coordinaba entregas, tenía un escritorio en el estudio de Javier. Todos los que llegaban a visitarlo la saludaban con respeto. Nadie sabía exactamente quién era, pero todos entendían que tenía un lugar especial, y no por compasión, sino por mérito. Una noche, mientras cenaban en el comedor, Javier la miró fijamente. ¿Alguna vez pensaste en dejarme solo? Mariana bajó la cuchara. Lo pensó un segundo. No, pero sí pensé en salir corriendo. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque mi mamá me enseñó que cuando algo se empieza, se termina. Y esto, señor Javier, todavía no termina. Él sonrió. Esa era Mariana. Directa, sincera, valiente sin darse cuenta. Y entonces, al fin, respiró. Ricardo había caído. Natalia también. Pero lo más importante era que, por primera vez en mucho tiempo, Javier ya no tenía miedo de cerrar los ojos y dormir. Después de todo lo que pasó, la empresa parecía otro lugar. Las caras eran diferentes. Los pasillos se sentían más tranquilos. El ambiente ya no estaba lleno de miradas de desconfianza, ni de silencios incómodos. Todavía quedaban heridas, claro, pero al menos ya no había miedo. La gente volvió a levantar la cabeza, a saludar de frente, a trabajar con menos tensión. Javier hizo cambios desde el primer día que tomó el control completo. Lo primero que hizo fue cerrar las puertas a todos los que habían estado cerca de Ricardo. No importaba si tenían años trabajando ahí, si habían estado involucrados o se habían hecho de la vista gorda. Ya no tenían lugar. No lo hizo con odio. Lo hizo por necesidad. No podía permitir que el veneno quedara escondido en algún rincón. Contrató a nuevos contadores, auditores y un grupo especializado en manejo de crisis. La prioridad era recuperar la confianza de los clientes, proveedores y del público. Hubo reuniones largas, días de trabajo de sol a sol, pero poco a poco los números empezaron a cuadrar. La empresa volvió a generar proyectos limpios, con transparencia total. Cada peso se documentaba, cada movimiento pasaba por varias manos. Pero lo más importante no fue eso. Lo que verdaderamente cambió fue la manera en que Javier empezó a ver las cosas. Ya no le interesaba solo crecer más, tener contratos más grandes o ganar premios de constructor del año. Ahora quería algo que hiciera diferencia real, algo que tuviera sentido. Una tarde, mientras firmaba documentos en su oficina, Mariana entró con una caja pequeña. Venía de parte de uno de los socios antiguos, uno de los pocos que no estuvieron metidos en nada, pero que había preferido renunciar después del escándalo. Encontré esto entre mis cosas. Creo que te pertenece. Javier abrió la caja y vio una foto vieja, de esas enmarcadas en madera sencilla. Era su padre, don Alberto, parado al lado de un grupo de trabajadores en un terreno en construcción. Todos estaban llenos de tierra, sudados, pero sonreían como si hubieran terminado algo importante. Fue en el primer proyecto que tu papá hizo con sus propias reglas, dijo Mariana,
que se había quedado mirando la imagen. Javier se quedó en silencio, viendo la foto, y ahí le cayó el 20. Esa era la empresa que él quería ahora. Esa noche, se sentó frente a su computadora y escribió un nuevo plan de trabajo. No era financiero, ni de marketing, ni de expansión. Era un programa de reconstrucción interna. Le puso como título, Proyecto Torres. Y el objetivo era claro, devolverle a la empresa su razón original, la que su papá había tenido desde el principio. El programa incluía becas para hijos de trabajadores, apoyo médico para las familias, horarios flexibles, capacitaciones gratuitas y un fondo especial para apoyar causas sociales. Nada de eso era obligatorio. Nadie lo exigía. Pero Javier lo hizo porque entendía que una empresa no puede construirse solo con fierro y cemento. También se construye con dignidad. Mariana fue parte clave de todo eso. Ya no limpiaba escritorios ni trapeaba pisos. Tenía un lugar fijo en el área de dirección. Ayudaba a revisar propuestas, coordinaba con fundaciones y daba seguimiento a los casos más urgentes. No tenía título universitario ni un currículum impresionante, pero Javier confiaba más en ella que en muchos con maestrías. Un día, en una reunión con el nuevo equipo, uno de los asesores le preguntó, ¿y ella quién es? Javier respondió sin pensarlo, la persona que me salvó de perderlo todo. La historia se empezó a correr entre los empleados. Algunos decían que Mariana había descubierto algo importante. Otros decían que era la protegida del jefe, pero nadie se atrevía a tratarla con condescendencia, porque cada vez que hablaba, lo hacía con firmeza, y cada vez que tomaba una decisión, era con argumentos claros. No buscaba protagonismo, solo hacía su trabajo con la misma honestidad de siempre. Javier, por su parte, empezó a soltar cosas que antes lo ataban. Vendió 2 de los autos de lujo que tenía y donó el dinero. Renovó las oficinas, pero no con muebles caros, sino con espacios abiertos y cómodos. Quitó las puertas cerradas en las áreas de dirección. Todos podían entrar, todos podían opinar. Incluso su forma de vestir cambió. Ya no usaba trajes oscuros todos los días. Se le veía más seguido con camisas sencillas, zapatos cómodos y el cabello más suelto. Pero lo que más cambió fue su mirada. Ya no era la de alguien que carga con una vida que no pidió. Ahora era la de alguien que sabe hacia dónde va y por qué lo hace. Doña Elena, la mamá de Mariana, también recibió el apoyo que necesitaba. Javier cubrió sus tratamientos médicos sin hacer escándalo. Mariana intentó negarse al principio, pero él fue claro. Esto no es un favor, es lo mínimo que puedo hacer por ustedes. Doña Elena se recuperó poco a poco. Ya no se quejaba tanto de los dolores, y aunque seguía con sus achaques, tenía una sonrisa distinta. Sabía que su hija estaba bien, y eso, para ella, era suficiente. En una de esas tardes tranquilas, Mariana la llevó a conocer las nuevas instalaciones de la empresa. Javier les hizo un recorrido personal, les mostró los nuevos salones, los espacios para los hijos de empleados y la pequeña biblioteca que acababan de inaugurar. «Aquí puedes venir cuando quieras», le dijo a la señora bromeando. «Si hay cafecito, vengo diario», respondió ella, riéndose. Javier y Mariana se miraron. Esa escena sencilla era más valiosa que cualquier premio. Después de todo lo vivido, la reconstrucción no solo fue del edificio o de los números, fue de adentro, de esas cosas que nadie ve, pero que se sienten. Y aunque aún faltaban pasos por dar, ahora los daban sin miedo, con la cabeza en alto y el corazón tranquilo. La mansión se veía igual que siempre por fuera, grande, elegante, con ese aire frío del lugar perfecto donde nadie realmente vive. Los vidrios brillaban, el pasto estaba cortado al milímetro y las escaleras principales seguían impecables. Pero adentro, Javier ya no sentía nada, ni orgullo, ni nostalgia, ni pertenencia, solo vacío. Después de todo lo vivido, caminar por esos pasillos le daba una sensación rara. Recordaba conversaciones con su padre, noches en silencio, cenas en mesas largas donde cada quien comía con su plato y sus pensamientos. Había vivido ahí muchos años, pero nunca se sintió en casa. Así que un día, sin avisarle a nadie, tomó la decisión. «Esta casa ya no me representa», le dijo a Mariana mientras caminaban por el jardín trasero. Ella lo miró, sin decir nada. Entendía lo que quería decir. Era más que una casa. Era una etapa que necesitaba cerrar. Una semana después, Javier vendió la propiedad. La operación fue rápida. Un empresario del norte la compró sin preguntar mucho. Al otro día, él y Mariana estaban empacando las pocas cosas personales que decidieron llevarse. Algunos libros,
fotos, papeles importantes, una cafetera y un par de cosas que doña Elena pidió guardar. La nueva casa no era grande. No tenía columnas de mármol ni techos altísimos. Era una casa sencilla, de 2 pisos, con paredes blancas, jardín al frente y un porche con sillas de madera. Estaba ubicada en una colonia tranquila, sin fraccionamientos cerrados ni vigilancia de lujo. Tenía vecinos que regaban las plantas en chanclas, niños jugando en las banquetas y perros ladrando al cartero. Era justo lo que Javier necesitaba, lo que nunca supo que quería. Cuando Mariana y su mamá llegaron por primera vez, se quedaron en silencio unos segundos. Doña Elena miró todo con calma y dijo: «Aquí sí se siente hogar». Y tenía razón. La primera noche, los 3 cenaron juntos en la cocina. Era una mesa pequeña, de madera, con manteles sencillos. Había tamales, pan dulce y chocolate caliente. Mariana cocinó, Javier puso la mesa. Doña Elena contó historias. Se rieron, comieron tranquilos. No hubo conversaciones tensas ni silencios incómodos. Solo paz, como si el mundo por fin les diera un respiro. Al día siguiente, Javier se levantó temprano. Salió a caminar por el vecindario con una taza de café en la mano. Saludó a un par de vecinos. Uno le prestó una manguera para regar las plantas. Otro le recomendó una panadería de la esquina. La señora de al lado le ofreció una planta como bienvenida. Cosas simples, normales, pero que para él eran nuevas. Mariana se adaptó rápido. Tenía su propio cuarto, decorado a su gusto, con fotos, libros, una lámpara que le gustaba mucho y espacio para respirar. Su mamá también estaba más tranquila. Ya no se estresaba tanto con los medicamentos, ni se angustiaba por el dinero. Javier seguía cubriendo todo, pero sin hacerlo sentir como un favor. Era parte de su nueva forma de vivir. Un día, Mariana lo encontró en el jardín, podando unas ramas. «¿Y ahora qué sigue?», le preguntó. Javier se limpió las manos con un trapo y la miró sonriendo. «Seguir trabajando, pero de otra forma. Ya no quiero correr detrás de nada. Quiero construir algo que valga la pena, y no solo por fuera». Ella se sentó en las escaleras del porche. «¿Y nosotros? ¿Qué hay con nosotros? No sé. A veces me pregunto si estamos compartiendo casa, empresa o algo más». Javier se acercó. Se sentó a su lado. Miraron el cielo juntos, sin prisas. «No necesito ponerle nombre», dijo él. «Solo sé que me gusta que estés aquí, que llegues, que pongas música en la cocina, que me hagas preguntas incómodas, que me recuerdes quién soy». Ella sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió que estaba fuera de lugar. La relación entre ellos no era de película. No había flores todos los días, ni palabras románticas todo el tiempo. Era otra cosa, más real, más de verdad. Se cuidaban, se escuchaban, se daban su espacio, pero también se buscaban, a veces con palabras, a veces solo con una mirada. Doña Elena lo notaba, y aunque nunca dijo nada directo, más de una vez los dejó solos por casualidad. Sabía leer lo que había en el aire. Sabía que no hacía falta firmar nada para que algo fuera importante. Con el paso de los meses, la empresa también encontró su nuevo ritmo. El programa social creció. Muchos trabajadores recibieron apoyos para sus familias. Otros fueron capacitados para ascender. Se firmaron contratos limpios, con nuevos socios, y los medios dejaron de hablar del escándalo. Ahora hablaban del cambio. Javier se mantuvo al margen de los reflectores. Solo hablaba cuando era necesario. No daba entrevistas. No buscaba aplausos. Todo lo hacía en silencio, como su padre lo habría hecho. Un año después, exactamente el mismo día en que Mariana había encontrado el dinero bajo la cama, Javier organizó una comida en el jardín. Solo ellos 3, sin invitados, sin cámaras. Había carne asada, arroz, tortillas hechas a mano y una botella de vino que llevaba guardando desde el día que Ricardo fue arrestado. Brindaron. «Por lo que se fue», dijo Javier. «Por lo que aprendimos», dijo Mariana. «Por lo que viene», completó doña Elena, y levantaron sus copas. En ese momento, Javier miró a su alrededor. La casa sencilla, la mesa compartida, la risa de Mariana, la voz firme de la señora Elena, y entendió todo. El lujo no sirve si no hay paz. El dinero no vale si no hay verdad. Y la verdadera riqueza era esto: